En el día de hoy vamos a hablar acerca de los mormones. Nosotros conocemos a los mormones más que todo porque son individuos que han llegado especialmente a nuestros países con unos trajes muy elegantes, a trabajar como misioneros, a veces montados en una bicicleta, con una camisa blanca y una corbata muy bonita y a veces con una mochila o con un bulto en la espalda. Estos son misioneros mormones. Así que vamos a tratar en el día de hoy de conocer un poco de lo que ellos creen. Ellos ciertamente son conocidos como los mormones, pero el título oficial de su institución es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y a ver si entendemos por qué son los santos de los últimos días. Así que para iniciar vamos a hablar acerca de su historia. ¿Cómo se inició esta iglesia? La Iglesia de los Mormones. Su fundador fue José Smith, un joven nacido no muy lejos de acá, en el estado de Vermont, que se encontraba precisamente en el estado de Nueva York, un estado que en el año de 1820 por ahí estaba sufriendo una serie de avivamientos espirituales. Como decía nuestro hermano Raymond hace unas semanas, muchas de las sectas que conocemos hoy surgieron en el siglo XIX, cuando había un despertar espiritual y una inquietud y había guerras en el mundo. Y en medio de este avivamiento espiritual, José Smith se encontró, dice él, fue al bosque a preguntarle a Dios a qué iglesia él debía de ir. Y él reclama haber recibido allí en el bosque una visita del mismo Dios, del Padre y de Jesucristo, quienes le dijeron que la iglesia, todas las iglesias de su época eran una abominación, que después de la muerte de los apóstoles la iglesia se había descarriado y que él no debiera de ir a ninguna de estas iglesias, sino que pronto el evangelio de Cristo sería restaurado. Más adelante, pues, esto fue en el año de 1817. En el año 1820, cuando él recibió otra visita, se encontró en el 23, con la visita de un ángel, el ángel Moroni, hijo de Mormón. Y Moroni le indicó a José en dónde iba a encontrar un libro que estaba escondido, escrito en hojas de oro, y que este libro él lo usaría para establecer la nueva iglesia, la única iglesia de Jesucristo. De manera que él dice que tradujo este libro, encontró este libro y lo tradujo, y es lo que hoy se conoce como el Libro de Mormón, y es en realidad la Biblia que ellos usan. Él se propuso entonces, como dice las notas que ustedes tienen, fundar una nueva religión que él mismo aseguró que era la única iglesia verdadera en el mundo. Entonces se estableció en el estado de Illinois y ahí dirigió el primer grupo de mormones. Y luego, pues, después de una serie de eventos, él se metió en problemas políticos. Hizo muchas cosas controversiales, terminó en la cárcel, él y su hermano, por estafas, por promover la poligamia, por esconder a gente que andaban buscando a las autoridades, porque, bueno, una serie de cosas que él terminó en la cárcel y la gente del pueblo se sublevó. Y en aquellos tiempos las cárceles no eran tan seguras, se metieron a la cárcel y lo mataron. Así que en 1844, muy joven, terminó la vida de José Smith, menos de 50 años. Esa es la historia del mormonismo. Él murió, su hijo José Smith Jr.
trató de tomar las riendas de la iglesia. Hubo como una serie de división y entonces su sucesor fue un hombre muy conocido, Brigham Young, quien también estableció una serie de enseñanzas que vamos a ver en las próximas semanas. Esta es la historia de los mormones. Ahora vamos a proponernos nosotros, así rápidamente, brevemente, tratar de entender qué es lo que ellos creen y qué usan para tomar sus creencias. ¿Cuál es la palabra de Dios para los mormones? Ellos tienen, a diferencia de los cristianos, ellos tienen 4 libros que ellos respetan como palabra divinamente inspirada. Estos son, número 1, la Biblia. Pero ellos aclaran que la Biblia es palabra de Dios si ha sido traducida correctamente. Y resulta que José Smith publicó su propia versión de la Biblia. Él tradujo la Biblia, dice él, y le agregó algunos versículos que él decía que faltaban. Así que ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios mientras sea traducida correctamente, mientras se use en el contexto correcto, pero ellos nunca le dicen a usted cuáles son los versículos de nuestra Biblia que están incorrectamente traducidos. Si usted se encuentra un mormón y le dice, ¿cuáles versículos están mal traducidos acá? Usualmente ellos no le dan una respuesta. Ellos simplemente le dicen la Biblia que está correctamente traducida es la que José Smith tradujo. El libro de Mormón, nosotros lo conocemos usualmente como el libro del Mormón. En realidad es el libro de Mormón, Book of Mormon. Recuerde, Mormón era un guerrero espiritual que cabalgaba por los cielos y que escribió este libro y le encargó a su hijo Moroni, que era un ángel, que trajera ese mensaje a la tierra, y Moroni fue el que vino y se le apareció a José Smith para mostrarle en dónde iba a encontrar enterrado ese libro. Doctrinas y convenios, Doctrines and Covenants. Ese es un libro que ha cambiado y sigue cambiando a través de los años y de los siglos posiblemente. Ellos lo consideran palabra de Dios, pero a menudo es un libro que es revisado, le hacen revisiones, le aumentan otras doctrinas, le cambian cosas. Doctrinas y Convenios es un libro que todos los mormones respetan, es un libro de doctrinas, es el libro que ellos usan para saber qué deben y qué no deben hacer. Entonces es una colección moderna de revelación. Ellos insisten en que este libro, que es un libro de doctrinas, es revelado. Y vamos a ver más adelante cómo es que esto sucede. ¿Quiénes están escribiendo estos libros? ¿Quiénes son los mensajeros de Dios a quienes Dios les revela esta verdad? Espero que no se me canse y no se me vaya, porque entonces se va a perder esa información. Así que en esta serie de libros ellos van agregando enseñanzas que ellos piensan que faltaron en los libros originales, que faltaron en la Biblia, que faltaron en el libro de Mormón, y que es necesario que sean agregadas. Número 4, la perla de gran precio, The Pearl of Great Price. Un libro muy controversial. Yo les sigo diciendo más adelante porque no puedo decirle todo ahora, pero vamos a hablar acerca de este libro que supuestamente José Smith encontró en unas momias que él compró. Él compró 4 momias y 2 de ellas eran supuestamente momias egipcias que tenían este libro, La Perla de Gran Precio. Y ahí está el libro de Abraham y cierta serie de datos históricos que él dice que no están en la Biblia, pero es un libro que les ha causado a los mormones gran controversia y muchos dolores de cabeza cuando tienen que enfrentar la realidad de la historia de ese libro. Y finalmente hay también lo que ellos consideran una revelación verbal. En el día de hoy, los mormones tienen lo que ellos llaman el profeta viviente.
A través de la historia, el sucesor de José Smith ha sido un profeta viviente. Y cuando ese hombre habla, ellos lo consideran palabra revelada de Dios. Esto también les ha causado grandes problemas porque algunos de estos profetas vivientes han dicho cosas que contradicen lo que dijeron sus predecesores, contradicen lo que dijo José Smith, contradicen lo que dice el libro de Mormón, y a veces son cosas que causan mucha controversia, pero ellos tienen que respetarlo, porque son cosas que escribió o que dijo el profeta viviente. ¿Quién es el profeta viviente? La estructura de los mormones es, ellos tienen en sus templos tienen lo que ellos llaman obispos. Los obispos serían el equivalente de un pastor. La diferencia es que los obispos son laicos, son personas que trabajan y que trabajan en la iglesia como voluntarios. Estos son los obispos. Luego tienen los sacerdotes, que son los que están administrando, que son los que gobiernan los distritos de las diferentes iglesias. Y por encima de ellos están lo que ellos llaman los sumos sacerdotes, que son los dirigentes de una estaca. Una estaca es un grupo más grande y después se lo diré la próxima semana si usted viene. Los sumos sacerdotes también se les llama presidentes. Ellos son presidentes de una estaca o de un distrito. Y luego entonces todos ellos se reportan a lo que se llama el presidente, el primer presidente. El primer presidente es básicamente el sucesor de José Smith. Y el primer presidente es también el profeta viviente. Así que cada año cuando ellos tienen su convención nacional y el primer presidente da un discurso y dice todas las cosas que dice, todo lo que él dice allí es palabra revelada de Dios. Esa también es lo que ellos consideran, así que se graba, se escribe ese discurso y todo eso es palabra de Dios y ellos lo respetan como palabra de Dios. Así que si el primer presidente dice, como dijo recientemente un líder religioso por ahí, que los animales van al cielo, ellos tienen que creer que los animales van al cielo. ¿Okay? Eso es lo que ellos consideran palabra de Dios. Ahora vamos a ver sus principales doctrinas, porque nuestro propósito en el día de hoy, por cierto, en el día de hoy no vamos a tratar de explicar por qué nosotros no estamos de acuerdo con sus doctrinas. El día de hoy nuestro propósito es informarle a ustedes qué es lo que ellos creen, sin debatirlo, sin explicarlo, sin aclararlo. ¿Qué es lo que ellos creen? Hay una excepción que voy a hacer porque es algo muy importante y no quiero que salga nadie muy confundido de acá. Y es lo que ellos creen acerca de Dios. Allí sí tenemos que dar una breve explicación de lo que nosotros creemos para que nadie salga de aquí pensando otra cosa, ¿no? Dios no es eterno. ¿Ok? Dios, antes de ser Dios, fue un hombre. Esa es la manera como ellos creen en Dios. Antes de que Dios fuera Dios, Él fue procreado por sus padres en alguna parte en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos creen que nosotros antes de venir a la tierra ya existíamos en alguna parte del universo. Y cuando venimos a nacer aquí es que simplemente Dios nos mandó aquí para que tomáramos un cuerpo, pero ya existíamos antes. Entonces Dios también era un hijo de sus padres que después se hizo humano en algún planeta del universo, no sabemos en qué planeta, y a través de una vida justa y a través de mucho esfuerzo, Él llegó a convertirse en Dios. Y entonces, una vez que Él fue Dios, el Dios Todopoderoso, el Padre Todopoderoso, Él entonces empezó a organizar el universo. Por eso aquí nosotros le aclaramos que ellos piensan, y recuerden que todo esto que estamos diciendo acá no es lo que nosotros creemos.
es lo que ellos creen. Dios entonces está en el cielo. Una vez que se convirtió en Dios aquí en la tierra, se fue al cielo con todas sus esposas, porque tenía muchas esposas, y está en el cielo procreando hijos. ¿Por qué? Porque la meta de todo mormón, por cierto, me estoy adelantando aquí a lo que vamos a hablar más adelante, pero la idea del mormón es que todos nosotros cuando morimos, si vivimos una vida justa, en algún momento algunos de nosotros, si cumplimos con todos los requisitos, vamos a llegar a ser dioses también, y a vivir allá con Dios y a ser dioses, y a tener la vida que vive Dios y que vive Jesucristo. Dios entonces está procreando hijos espirituales. Dios tiene un cuerpo como el nuestro. Dios no creó el universo. Y aquí sí tengo que explicar algo muy importante que nosotros creemos, ¿no? Nosotros creemos en la eternidad de Dios. Dios existe antes que todo. Los mormones creen que la materia es eterna y Dios no es eterno. Dios llegó a existir en algún momento. Él no creó el universo, Él lo organizó, porque ya la materia existía antes de que Dios existiera. Por cierto, si usted se sienta a conversar con un mormón, típicamente muchos de ellos no conocen estos detalles. A ellos les enseñan otras cosas, pero cuando se trata de asuntos así filosóficos, asuntos doctrinales tan profundos, a veces ellos no se interesan en ello, porque eso es parte de la estructura de la iglesia mormona. La estructura de ellos es, escucha lo que yo te voy a decir, no te pongas a investigar, a hacer preguntas, tú simplemente aprendes lo que yo te digo. Y aunque ya Dios creó el universo, Él sigue procreando hijos. Hay un solo Dios, ellos creen eso, hay un solo Dios, pero ¿quién es ese Dios? El Padre. El Padre es Dios. Y Él es el único Dios que existe. Después de Él existen billones y billones de dioses con letra minúscula. Pero el único Dios es el Padre. Por eso decimos que aunque hay un Dios, dicen ellos, hay muchos dioses con letra minúscula. No existe tal cosa como la Trinidad para ellos. Para ellos la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no es un Dios, no es una Trinidad, sino que son tres dioses. El Dios Padre, el Dios Jesucristo y el Espíritu Santo. Y aunque ya decimos ha sido abandonada esta idea por los líderes mormones, Brigham Young creía que él enseñó a la iglesia mormona, y está escrito en sus libros, y por lo tanto es para ellos revelación divina, es palabra de Dios. Y ahí tienen un problema. Él enseñó que Adán era el Dios Padre que había venido a la tierra a hacerse hombre. En otras palabras, Dios, el Padre, después de que creó el universo, hizo la tierra, los cielos, el mar y todo lo demás, Él vino y se hizo hombre. Y entonces se hizo hombre y Él creó una mujer para que los hombres pudiéramos existir aquí en la tierra. Y luego, pues entonces Él murió y Él volvió a estar al cielo. También enseñaba Él que Adán era el padre de Jesucristo, que Adán vino nuevamente a la tierra y Él se unió a María, tuvo relaciones con María y que de ahí nació Jesucristo. Esto les ha causado gran dolor de cabeza a ellos, y en los últimos años los líderes mormones rechazaron esta idea. Ellos declararon que no creían en eso. Y ciertamente lo aclaramos, ya ellos no creen en eso, pero es una enseñanza que aún está en los libros sagrados de ellos, que Adán era Dios. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es, y subrayo con letra mayúscula, es un hijo de Dios. Es uno de los muchos dioses
pero Él tiene un grado especial porque Él es nuestro Salvador. El único hijo que Dios tuvo aquí en la tierra. Todos los hijos que Dios ha tenido, los ha tenido en el cielo, pero Jesucristo es el único que Él vino a procrear aquí a la tierra. ¿Qué es lo que sucedió? Volvemos a lo mismo, Dios vino, y esto es la enseñanza mormona, y a usted le parecerá ridículo, y usted dirá, bueno, me voy a reír de eso, pero es la verdad que esa es la enseñanza de ellos. Es que Dios vino a la tierra y se hizo hombre, y se unió a María, tuvo relaciones con María, y entonces nació Jesús. Así que Jesús es el Hijo de Dios porque es el Hijo que Dios vino a procrear aquí a la tierra. Los mormones no creen en la Virgen María, los mormones creen que cuando Jesús nació ya Virgen, María no era virgen. Ya ella había tenido relaciones sexuales con Dios. ¿A usted le parecerá esto un poco ofensivo, un tanto, no sé? Pero esa es la enseñanza que está en los libros de ellos. Entonces, la encarnación de Jesús no es como nosotros la entendemos según la Biblia, sino que para ellos la encarnación de Jesús es simplemente que Jesús nació como nacemos todos nosotros, que un hombre se unió a su madre María y nació Jesús. Jesucristo es un Dios, pero no es el Dios trino. Jesucristo es parte de la Trinidad, pero Él es una entidad separada. El Padre y el Hijo son dos dioses. Nosotros creemos firmemente que hay un Dios y que Él se manifiesta a nosotros en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no lo ven de esta manera. Ellos dicen, el Padre es un Dios, Jesucristo es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. Jesucristo, esto lo encuentro así ofensivo, tuvo muchas esposas, María y Marta. Las hermanas de Lázaro eran esposas de Jesús y Jesucristo tuvo muchos hijos. Tuvo esposas e hijos. Y es en esto en lo que ellos basan la idea de que es posible tener más de una esposa. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, pero nuevamente es una entidad separada. Y aquí es un poco oscuro lo que ellos piensan acerca del Espíritu Santo, porque ellos lo ven como si fuera un hombre. Es el único espíritu que puede venir y ministrarnos a nosotros directamente, pero tiene ciertas limitaciones. Y es que el Espíritu Santo solamente puede estar en un lugar a la vez. Ellos dicen que el Espíritu Santo únicamente, su poder se manifiesta en todas partes. Pero Él como persona, porque Él es un hombre espiritual, o es un ser espiritual, un personaje de espíritu, que ciertamente no tiene un cuerpo, pero es un ser limitado en el hecho de que no puede estar en todas partes. Y cuando nosotros decimos que está en todas partes, dice ellos, en realidad es que su poder se está manifestando en todas partes. Así que a veces Él se manifiesta en muchas maneras porque su poder está allí manifestado, pero Él como persona solamente puede estar en un lugar. Yo le estoy dando, ¿sabe? Hay muchas cosas que ellos creen. Estamos tratando de meterlo todo en un frasquito así para que entendamos los conceptos básicos. El cielo, la vida eterna. Hay tres diferentes niveles de reinos en la vida eterna. El reino celestial, el reino terrenal o terrestre y el reino celestial. El reino celestial es el más alto de ellos, ¿no? Es el reino donde está Dios Padre, es donde está Jesucristo. Y el reino celestial es comparado con la hermosura, con la gloria del sol. Le llaman el tercer cielo, basado en algunos pasajes de la Biblia, y es el más alto de los tres cielos. Ahí dice que irán ciertas personas. Ahí van a ir las personas que han sido justas
que han aceptado las enseñanzas de Jesucristo durante su vida en esta tierra. Y en esto se incluye el asunto del matrimonio celestial. Vamos a hablar de esto más adelante. ¿Qué es el matrimonio celestial? O sea, si los esposos son sellados en un matrimonio celestial, si una pareja son sellados en un templo mormón, en lo que ellos llaman un matrimonio celestial, ellos irán al tercer cielo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el matrimonio es eterno. Así que un hombre que ha sido sellado con su esposa en un matrimonio celestial o con sus esposas, él irá con sus esposas o con su esposa al cielo, y allá en el cielo van a seguir procreando hijos espirituales. Las solteras, lo siento mucho. Las solteras dicen que tendrán un papel secundario, van a trabajar, van a servir en ciertos roles en el cielo, pero no podrán ir al tercer cielo. ¿Okay? Así que el tercer cielo, como decíamos, también será la residencia del Padre y la residencia de Jesucristo. Y la residencia de todos aquellos que aceptaron y recibieron las ordenanzas y los convenios en el mundo de los espíritus. ¿De qué se trata esto? Vamos a expandir más adelante, pero el mundo de los espíritus es a donde nosotros vamos cuando morimos. Pero para ellos aún hay esperanza después de la muerte. Una persona aún que esté muerta y esté por ahí flotando en el mundo de los espíritus puede recibir las ordenanzas y puede recibir los convenios que ellos enseñan, y de esta manera, cuando sea la segunda venida de Cristo, aunque no lo hicieron aquí en la tierra, pero lo hicieron allá en el mundo de los espíritus, ellos podrán ir al cielo. Y esto se hace, enseñan ellos a través de lo que ellos llaman un ritual vicario. Un ritual vicario. Qué interesante la palabra. Sí, pero no es tan feo como el purgatorio, pero sí más o menos. Es eso sí, o sea, yo muero, yo voy al mundo de los espíritus, mi cuerpo, dice, es enterrado, tal y como nosotros creemos, y mi espíritu sale del cuerpo, pero se va al mundo de los espíritus. Nosotros entendemos, según la Biblia, que cuando yo muera, mi espíritu va a ir a uno de dos lugares. Yo sé a dónde voy a ir gracias a Jesucristo, no gracias a mí. Pero ellos dicen, no, tú vas al mundo de los espíritus y ahí vas a estar haciendo muchas cosas, vas a estar sirviendo, vas a estar alabando a Dios. Depende de lo que tú escojas hacer, ya que te muriste. Tú puedes escoger aún qué vas a hacer. Y si algún familiar tuyo allá hace un sacrificio vicario por ti, pues tú decides si lo aceptas o lo rechazas. ¿Perdón? Bueno, sí, imagínate, en ese caso pues yo me voy a dedicar a lo que yo quiera en esta vida, y cuando llegue allá... Bien, el tercer cielo, dice, también será la residencia de Dios y de Jesucristo, como dijimos. Ese es el reino celestial, y vamos a expandir más adelante en los 3 niveles que hay en el reino celestial. El reino terrenal está en la mitad. El reino terrenal no es la tierra, ¿ok? Está en la mitad de los 3 reinos de gloria. Y corresponde, dice, a la gloria de la luna. ¿Quiénes habitarán en este reino terrenal? Los que vivieron unas vidas honorables, pero fueron cegados y rechazaron la plenitud del evangelio de Jesucristo. O sea, la gente decente, los que dicen yo no mato, no robo, no bebo, no fumo, esa gente, dicen ellos, van a ir al reino terrenal, que es un reino muy bueno. No vamos a tener los privilegios que se tienen en el reino celestial, pero va a ser un reino donde vamos a estar alabando a Dios. Los que vivieron vidas honorables, los que no le hacían daño a nadie. Usted ha escuchado eso antes, ¿no? Yo no le hago daño a nadie. Ok. Pues ellos dicen que ellos van a ir al reino terrenal. También incluye a las personas que rechazaron el testimonio de Jesucristo en la carne, pero nuevamente
Después lo recibieron en el mundo de los espíritus. Nuevamente, quizá una persona que pues aquí fue muy mala, pero ya cuando se murió decidió recibir el Evangelio de Jesucristo. El reino celestial es el más bajo de todos. Es el menor de los 3 reinos de gloria y corresponde a la gloria de las estrellas. ¿Quiénes habitarán ahí? Los que no recibieron el Evangelio de Jesucristo, pero también incluye a los mentirosos, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios y todos aquellos que amaron las obras mentirosas. Estas personas van a estar como en una prisión espiritual, por eso es que no creen. Ellos dicen, estas personas están presos. Aunque ellos quisieran, ellos no pueden creer. Y entonces van a permanecer así por 1000 años presos. Y luego serán liberados después de 1000 años. Y entonces irán al reino celestial. Sin embargo, dice, aun cuando estén ahí presos por 1000 años, el Espíritu Santo va a estar ministrándoles a ellos. Y los ángeles también van a estar ministrándoles. Y algunos comentaristas que yo leía decían sarcásticamente, pues después de todo el reino terrenal, el reino celestial, no va a estar tan malo. O sea, si el Espíritu Santo me va a estar ministrando, va a estar buena la cosa. Algo que los mormones no les gusta mencionar, y si usted algún día se encuentra conversando con algunos de ellos ni siquiera saben de esto, es lo que también sus libros enseñan como las tinieblas de afuera. Si usted ve un mapa, un dibujo, una gráfica del plan de salvación de los mormones, ellos le presentan allá arriba una nube, donde estamos nosotros como hijos espirituales porque ya existíamos, ya éramos hijos de Dios, y luego se nos quita el velo, dicen. Y cuando se nos quita el velo significa que venimos a nacer a la tierra porque es necesario que tomemos un cuerpo mortal para que podamos entonces ser dioses. De lo contrario, nos quedamos ahí flotando en el aire como hijos espirituales de Dios. Así que venimos a la tierra, tenemos que tomar un cuerpo mortal, vivir una vida justa, y cuando hayamos vivido esa vida justa, entonces iremos al final de los tiempos a ser dioses. Y entonces iremos, y ahí le muestran en esa gráfica 3 lugares, ¿no? El reino celestial, el reino terrenal y el reino celestial. Pero de ahí del reino celestial se desprende una flechita así para abajo, que va a las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera sí es un lugar de juicio. Es un lugar donde los que son juzgados tendrán que ir. Y es un estado en el que situarán, dice, las almas de aquellos que fueron sometidos a un juicio final. Los mormones prefieren no tratar este asunto porque ellos se jactan de algo muy interesante. En la iglesia de los mormones, ellos le dicen al mundo, nosotros somos la única iglesia que no condenamos a la gente a ir al infierno. Aunque yo sé que los adventistas tampoco creen en el infierno. Nosotros, dice ellos, nosotros no condenamos a nadie porque haya sido malo que tenga que ir al infierno. A quienes no profesan nuestra propia fe, simplemente porque no creían lo que nosotros no creemos, eso no quiere decir que ahora nosotros lo tenemos que condenar al infierno. La realidad es que no somos nosotros quienes condenan a la gente al infierno, sino que eso está establecido por Dios. Dios ha establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Okay? Pero ellos dicen, no, nosotros no somos diferentes, nosotros no te vamos a condenar a ti. Y si algún día un mormón va y le visita a su casa, él le va a decir eso, yo no te condeno a ti a ir al infierno. Si tú no quieres creer lo que yo no creo, eso no quiere decir que te vas a ir al infierno. La doctrina de la salvación. ¿Cómo somos salvos? Los mormones afirman, y aquí usted debe tener mucho cuidado. Los mormones afirman que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse
mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Suena correcto, ¿no? Mediante la expiación de Jesucristo, todo el género humano puede ser salvo. Mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Ahí está el problema. La manera como los mormones ven la salvación, si un mormón me dice a mí, tú necesitas de Jesucristo para ser salvo, yo le preguntaría, ¿ser salvo de qué? Si no hay condenación eterna, si no hay infierno, ¿de qué me salvó Jesucristo? Si todos vamos a ir al cielo, ¿de qué me ha salvado Jesucristo? Esa es la primera pregunta. El otro asunto es que ellos le dicen de una manera enfática, y cuando van en nuestros países, en América Latina, y entran y tocan puertas y se sientan una persona, le dice, mediante la expiación de Jesucristo, podemos ser salvos, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Y ahí está el problema, que Jesucristo es un Salvador a medias. Jesucristo puede salvarte, pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que completar esa salvación. Tú tienes que vivir una vida justa y ahí va a estar el Padre con su libreta observando, y entonces tú podrás ser salvo. Este es un serio problema porque la Biblia enseña algo diferente, pero ellos enseñan esto, y de esta manera ellos atraen a muchas personas porque ciertamente ellos predican y enseñan que Jesucristo es el Salvador y que mediante la expiación de Jesucristo somos salvos. Pero la próxima semana vamos a ver detalladamente que ellos creen, aunque no se lo dicen a usted, que hay ciertos pecados que la sangre de Cristo no puede limpiar. Y entonces hay que hacer algo ahí por ese hermanito que hizo un pecado que Jesucristo no se lo puede perdonar. También afirman que se necesita la aprobación de su primer gran profeta, José Smith. Para una persona poder entrar al cielo, esto lo afirmó uno de sus grandes profetas, y nuevamente ahí tienen un serio problema ellos, porque eso es palabra de Dios, quien afirmó que si José Smith no lo aprueba, usted no puede entrar al cielo. Y este camino estrecho se encuentra, dicen ellos, solamente a través del matrimonio celestial. El matrimonio celestial es algo tan importante para ellos. La vida eterna, dijo Brigham Young, no puede ser alcanzada en ninguna otra manera. Así que en resumidas cuentas, lo más importante que yo quiero decirles es que ellos predican y de esta manera han atraído especialmente a personas católicas, a personas en el mundo hispano, diciendo Jesucristo es el Salvador. Pero luego más adelante dice, sí, pero mira, aquí está el libro de Mormón que dice todo lo que tú tienes que hacer. Los que conocen de esto me dicen que usualmente los mormones llegan con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Pero una vez que entablan conversación, sacan el libro de Mormón, ¿ok? Y entonces en realidad lo que usted tiene que obedecer es lo que está, porque vamos a ver más adelante, el libro de Mormón es lo que vino a completar lo que le hacía falta a la Biblia. La Biblia no estaba completa, así que el libro de Mormón lo hizo. La doctrina de la exaltación, ya toqué sobre este asunto hace unos minutos, ¿no? La exaltación consiste simple y sencillamente en que nosotros tenemos que venir a este mundo a tomar un cuerpo humano, pero si vivimos una vida justa y recta y somos sellados en un matrimonio celestial y todas esas cosas, entonces vamos a ser exaltados. Esta es una doctrina muy arrogante, por cierto, y es la meta de muchos mormones, el un día ser exaltados. Quiere decir que un día, yo cuando deje de ser humano, voy a llegar allá al nivel de Jesucristo. Esa es la doctrina
ah, de la exaltación, que existíamos con Dios antes de venir a la tierra, éramos hijos espirituales de Dios, luego Él nos mandó aquí a tomar un cuerpo mortal, y se lo repito porque esto es tan importante que lo entendamos, tomar un cuerpo mortal para poder vivir en la tierra y luego nos vamos nuevamente y vamos a ser dioses. No vamos simplemente a vivir con Dios, vamos a ser dioses y allá en el cielo seguir procreando. Por cierto, en el reino celestial, dijimos que hay 3 reinos, ¿no? Celestial, terrenal y celestial. Pero en el reino celestial habrá 3 niveles. O sea, el asunto aquí es un edificio el asunto. Habrá 3 niveles. Y solo aquellos que en vida fueron sellados en matrimonio celestial a un cónyuge en un templo o después de la muerte, por representación vicaria, se les permitirá entrar en el grado más alto. ¿Quiénes serán estos? Los exaltados. Y se les permitirá vivir la vida, la clase de vida que vive Dios y la clase de vida que vive Jesucristo. Pero para esto tienen que cumplir estos requisitos. Y vuelvo a repetir el asunto de la representación vicaria. Lo que ellos enseñan es que usted podría sellar un matrimonio celestial con una persona que ya se murió. Si usted descubrió que no, que aquí en la tierra no selló, ustedes eran esposo, eran marido y mujer, pero usted no creía en las enseñanzas de ellos y ya su esposa murió y ahora usted tiene que sellar ese matrimonio para que ella también pueda ir al cielo, pues usted puede ir a un templo mormón. Bueno, no digo usted, porque a usted y a mí no nos dejarían entrar a un templo a menos que ya hayamos pasado ciertos niveles. En esto ellos son muy exclusivos, ¿sabe? Un visitante no puede entrar en un templo mormón. Es algo muy hermético. Es solamente, de hecho, de sus mismas familias. La única ocasión en la que un menor de 18 años puede entrar en un templo mormón es si él o ella va a ser sellado con sus padres en un ritual para sellar a la familia, para unirlos. Entonces un menor de 18 años puede entrar al templo. De lo contrario, ellos entran a las clases, a los salones, a todos los jardines, a todos los lugares, pero no al templo. Un visitante puede ir y entrar a los salones que ellos tienen, pero no al templo, porque en el templo se celebran rituales muy sagrados y muy extraños, de los cuales hablaremos la próxima semana. Está interesante la cosa, La representación vicaria es algo que yo no sabía, ciertamente, se lo confieso, no lo sabía hasta que empecé a estudiar para esta clase, la representación vicaria. La poligamia y la poliandria. ¿Qué es poligamia? Es el acto de tener más de una esposa. El acto de tener 2 o más esposas a la vez. Esto es poligamia. La poliandria es algo más extraño todavía. Y es algo que hoy en día se supone que no lo practican, pero en sus tiempos iniciales, hace más de 100 años, los mormones lo practicaron. Su fundador José Smith lo practicó, Brigham Young lo practicó y todos los presidentes que tuvieron después de ellos lo practicaron. La poliandria es el hecho de que un hombre puede casarse con una mujer que está casada con otro hombre. Porque él reclama que en realidad en el cielo esa va a ser su esposa. Aquí no importa con quién esté casada acá, en el cielo esa va a ser mi esposa, así que yo puedo casarme con ella en un rito. Y esos ritos se llevan a cabo nuevamente a puertas cerradas en el templo mormón. Esa es la poliandria, algo que es ilegal, usted lo sabe. La poligamia y la poliandria son ilegales no solamente en este país, en la gran mayoría de los países del mundo. Y por esta razón, los líderes mormones tuvieron que declarar hace más de 100 años ya que abandonaban esta enseñanza, no que la rechazaban. Y quiero subrayar algo que ellos dijeron. Ellos declararon que la poligamia quedaba suspendida. Y estas son las palabras literales que usaron los líderes mormones. Queda suspendida hasta que el Señor la vuelva a establecer.
¿Por qué sucedió esto? Porque el gobierno de los Estados Unidos empezó a atacarlos, empezó a meterlos en la cárcel, empezó a quitarles las propiedades a todos los mormones porque estaban violando las leyes de este país y ellos seguían y ellos estaban sublevando y querían insistir en que la poligamia era algo establecido por Dios y ellos tenían que practicarlo porque era la única manera de llegar al cielo, que se llega al cielo teniendo muchas esposas y muchos hijos. Y estos matrimonios se realizaban a escondidas, ¿ok? No piense usted que el esposo iba donde su esposa le decía, mira, ¿sabes qué? Me voy a casar con fulanita. José Smith tuvo más de 30. Y su esposa Emma, su primera esposa, no lo supo, sino hasta muchos años después, que él estaba casado con otras mujeres. Algo que tuvo muy interesante es que tuvo 40 de ellas, por lo menos 12 de ellas estaban casadas con otro hombre. Había dos de ellas, dos parejas de estas esposas de José Smith que eran hermanas. Creo que había 4 que tenían 17 años. La menor tenía 14 años. Que fue una historia, yo encontré bastante triste, ¿no? Porque el padre de esta muchacha era uno de los consejeros del grupo de 12, que ellos le llaman, de José Smith, y él mismo fue y le entregó a su hija de 14 años y le dijo, esta va a ser tu esposa. Y él se casó con una. Entonces las leyes no protegían a los menores como lo hacen el día de hoy. Todas estas cosas están escritas en la historia, no se supieron, él las negó toda su vida y no se llegaron a saber sino hasta 40 o 50 años después de su muerte. Y un día triste, cuando el gobierno indagó y cuando el mundo indagó y cuando la prensa indagó, los líderes mormones tuvieron que reconocer, y está escrito en sus anales, que ellos han reconocido que sí, que esto fue cierto, que él tuvo todas estas esposas y que no está escrito en el libro de Mormón y no está escrito en la Biblia. Simplemente usaba los ejemplos de Abraham, que se acostó con otra mujer para poder tener un hijo porque no nacía su hijo, y que después Jacob y David y Salomón y todos ellos, y claro, argumentaron siempre que Jesús tuvo muchas esposas. Esto les ha costado mucho a ellos y por lo tanto lo que ellos dijeron es debido, no lo dijeron así, ¿no? Pero debido a las presiones sociales, ellos han tenido que suspender la poligamia. Pero como van las cosas en este país, si la vuelven a abrir, yo creo que yo sé quiénes van a ser los primeros en la fila ahí. La han suspendido, pero no la han quitado de sus doctrinas y convenios. La han suspendido, pero han declarado que si un día el Señor vuelve a establecerla, lo van a practicar. ¿Qué otras enseñanzas? Ya para terminar la clase de hoy. ¿Quién es Satanás? Satanás es hermano de Jesús. Es un espíritu puro. Y por cierto, él tuvo como una competencia ahí con Jesús cuando el Padre estaba tratando de buscar quién iba a tener el mejor plan de salvación. Jesucristo ganó, pero Satanás en realidad también tenía un plan y él pues no ganó, así que por lo tanto peleó. El pecado de Adán fue una bendición y no una maldición. ¿Por qué razón? Porque la única manera, dicen los mormones, que nosotros podíamos llegar a existir como raza humana era que Adán pecara. Porque la procreación no podía haberse llevado en el jardín del Edén. Ellos tuvieron que ser sacados del jardín del Edén para que entonces Adán y Eva tuvieran sexo y entonces allí empezaran a nacer los hijos. Y por causa del pecado de Adán estamos nosotros acá. De la otra manera no estaríamos acá. Así que, como decíamos antes, la idea de que Adán era el mismo Dios que vino a hacerse humano, ya ellos la han abandonado, pero sí creen que Adán y Eva fueron escogidos con este propósito, con el propósito de venir a pecar. El bautismo vicario, ya les hablé de esto, ¿no?
Si usted tiene un familiar que murió, usted puede hacer un bautismo vicario, usted puede bautizarse por esa persona. Y lo hacen a puertas cerradas. ¿Para qué? Para que esa persona que está en el mundo de los espíritus escoja si quiere creer o no quiere creer y entonces pueda ir a la vida eterna. Esto es, dice, uno de los privilegios del sacerdocio que Dios le ha entregado a los sumos sacerdotes mormones. Ellos tienen la autoridad para sacar a alguien del mundo de los espíritus y mandarlo al cielo. Y lo hacen a través de un bautismo vicario. Usted puede representar a un familiar. Este trabajo solamente se puede hacer en los templos mormones. Y entonces dice, ellos, los muertos, pueden entonces escoger si quieren aceptar ese bautismo que usted hizo por ellos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los mormones, alguien que no se ha bautizado no puede ir al cielo. El sellamiento. No, ya toqué sobre este asunto. El sellamiento es cuando un padre y su esposa, con todos los hijos, deciden que ellos quieren permanecer juntos por toda la eternidad. Para asegurarse de que eso suceda, ellos hacen un ritual que se llama el sellamiento, donde ellos y sus hijos, o él y su esposa, sellan su matrimonio celestial, sellan eternamente, y de esta manera se aseguran de que cuando muramos, pues mis hijos van a estar allá conmigo y allá también vamos a seguir siendo una familia. La revelación divina es incompleta. ¿Cómo es esto? La revelación divina es incompleta porque ellos tienen ese libro que se llama Doctrinas y Convenios, que lo siguen revisando y cada vez que encuentran algo que hay que agregar, se lo agregan a ese libro. Y porque el primer presidente de ellos, que es el profeta viviente, puede hablar revelación divina de parte de Dios. Y finalmente, un asunto muy controversial, quizá el que les ha causado, aparte de la poligamia, más dolor de cabeza, es el asunto de la raza negra. Brigham Young enseñó y escribió, y está escrito en sus libros, que la raza negra tenía la maldición de Caín, que cuando Dios le dijo a Caín que iba a poner una marca sobre él, lo que pasó fue que él se volvió negro. Y entonces que toda la raza negra tenía esa maldición y él hizo unos comentarios que aquí ciertamente no se pueden hacer. Nuevamente, usted sabe que en el siglo XIX la gente de la raza negra se sublevó y hubo peleas y hubo disputas y entonces al final ellos declararon, bueno, que ya Dios los aceptó. Ya ahora pueden ser bienvenidos, pero después de todo lo que su profeta había dicho. Algo muy controversial. En el día de hoy, por cierto, ya ellos no creen eso, ellos no enseñan eso, pero no lo han quitado de sus libros. Está en los libros y ese es un gran problema que ellos tienen. La próxima semana vamos a hablar un poco más de detalles. Si quieres vivir con Joel, ve a vivir con él. Yo nunca he estado en un templo mormón, así que me afiancé de uno que estuvo ahí más de 30 años, el hermano Lee Baker, quien llegó a ser obispo y sumo sacerdote mormón, y a partir del año 2013 el Espíritu Santo empezó a hablarle, a lanzarle preguntas, y él empezó como Martín Lutero a leer la Biblia, a buscar la historia de los mormones y a preguntar, y por ponerse a preguntar y por ponerse a indigar con los grandes presidentes de la iglesia, él y su esposa fueron en el año 2008 excomulgados y expulsados de la iglesia mormona, y hoy es un cristiano ferviente que enseña la verdad de ciertas cosas que nosotros no sabemos y que yo quisiera hablarle de ellas la próxima semana. Así que no se lo pierda. Venga la próxima semana. ¿Okay?